Ya en el video anterior del cálculo de la infusión de las aminas, vimos cuál es la dosis o las gamas que le vamos a dar a un paciente. Si ya sabemos la concentración, sabemos la velocidad de infusión y sabemos la masa del paciente. Cuando decimos masa es a lo que siempre le dicen peso, pero ya en videos anteriores vimos que no se dice peso, sino que se dice masa. Entonces pusimos el ejemplo en donde tenemos dos ampolletas de dopamina aforadas a 250 mililitros. La velocidad de infusión son 7 mililitros por hora y la masa del paciente son 70 kilogramos. Y calculamos cuáles sean las gamas. Entonces aquí ya nada más vamos a poner los pasos que hicimos, la fórmula, y de esa fórmula derivamos cuáles son las fórmulas para saber la velocidad de infusión, la concentración o la masa del paciente, que es a lo que le dicen el peso del paciente, dadas las otras cosas. Si tenemos, por ejemplo, la dosis, la masa del paciente y la concentración, ¿cuál es la velocidad de infusión? Si tenemos la dosis, la velocidad de infusión y la masa del paciente, ¿cuál es la concentración? Entonces nada más va a ser una manipulación algebraica. Pero entonces, primero, ¿cómo sacamos las gamas? La dosis. Esto fue las dos ampolletas, eran 400 miligramos, 300 miligramos y aforados en 250 mililitros. Luego, esto lo habíamos dividido entre 60 microgotas, que en realidad estos 60 vienen de conversión de horas a minutos. Aquí dividimos entre 60 y luego multiplicamos por la velocidad de infusión, que eran los 7 mililitros por hora. Y luego esto lo dividimos entre el peso del paciente o la masa del paciente. Y para convertir miligramos a microgramos se multiplica por 1000. Entonces, básicamente esta fue lo que hicimos en el video anterior. Esto es como sacamos la dosis. Y tenemos lo que es la concentración, que es esto. La concentración. Tenemos la velocidad de infusión y tenemos la masa del paciente. Entonces la fórmula es concentración, o digamos, primero dosis, que son las gamas, es igual a la concentración del medicamento que estamos dando, que son los 400 miligramos entre 250 mililitros por 1000 para pasarlo a microgramos, y lo dividimos entre 60 para la conversión de horas a minutos. Esto es la concentración. Eso lo multiplicamos por la velocidad de infusión, que es esto, multiplicado por la velocidad de infusión, y luego esto lo habíamos dividido entre la masa del paciente. Y esta es la fórmula que utilizamos en el video anterior. Entonces, ahora teniendo esta fórmula, ¿cómo sabemos cuál es la velocidad de infusión? Supongamos que ya sabemos cuál es la dosis, la concentración y la masa de la persona. Entonces, aquí lo que nos importa es la velocidad de infusión. Entonces, nada más es manipulación algebraica. Entonces, los dos lados lo multiplicamos por masa. Podemos hacer lo que queramos siempre y cuando lo hagamos de los dos lados. Entonces, todo este lado lo multiplicamos por la masa de la persona y este lado de la ecuación también lo multiplicamos por la masa de la persona. Esto nos va a cancelar de este lado la masa. Y luego dividimos entre la concentración. Aquí dividimos entre la concentración. Y entonces de este lado también dividimos entre la concentración. Y esto nos cancela aquí concentración y concentración. Y entonces nos queda que la velocidad de infusión, la velocidad de infusión es igual a la masa, lo voy a poner de este lado, es igual a la masa del paciente por la dosis, que son las gamas, entre la concentración. Esto es entonces suponiendo que ya sabemos la masa del paciente, las gamas y la concentración. Entonces esta es la fórmula para saber la velocidad de infusión. La otra fórmula que vamos a derivar es la fórmula para sacar la concentración.
Entonces agarramos esta como la basal. Agarramos esta como la concentración, como la basal. Entonces teníamos dosis igual a concentración por velocidad de infusión entre la masa del paciente. Ahora lo que queremos es la concentración, entonces ahora tenemos que despejar entonces igual multiplicamos los dos lados por la masa del paciente. Este lado también lo multiplicamos por la masa del paciente. Aquí se cancela masa con masa y luego dividimos entre la velocidad de infusión. Y así se cancela. Y entonces nos queda que la concentración es igual a la masa del paciente por la dosis, que son las gamas, entre la velocidad de infusión. Esta es la siguiente fórmula. Esta es la fórmula para saber la concentración, sabiendo las gamas, la velocidad de infusión y la masa del paciente. Y la última fórmula es pues calcular cuál es la masa de la persona, sabiendo las gamas, la velocidad de infusión y la concentración. Entonces teníamos esta misma fórmula, que es dosis igual a la concentración por la velocidad de infusión entre la masa del paciente. Aquí queremos saber cuál es la masa del paciente. Entonces multiplicamos todo por la masa del paciente. Este lado lo multiplicamos por la masa del paciente y este también. Aquí multiplicamos por la masa del paciente. Y entonces aquí cancelamos masa con masa y luego dividimos todo entre dosis. Dividimos aquí entre dosis, que son las gamas, y aquí también dividimos entre dosis. Y entonces nos queda que la masa del paciente es igual a la concentración por la velocidad de infusión entre la dosis, o sea, las gamas. Y estas son las fórmulas. Entonces no le estamos aprendiendo las fórmulas de memoria, pero ya vimos cómo salieron. Entonces si tenemos la velocidad de infusión, tenemos la masa del paciente y la concentración, que la sacamos de aquí, podemos sacar las gamas o dosis es igual a la concentración multiplicada por la velocidad de infusión entre la masa del paciente. Esa es esta. Si tenemos la concentración, tenemos la masa del paciente y queremos saber cuál es la velocidad de infusión y tenemos la dosis. Entonces aquí velocidad de infusión es igual a masa por la dosis entre la concentración. Esta es la velocidad de infusión. Si sabemos cuál es la dosis, cuál es la velocidad de infusión y cuál es la masa del paciente, y queremos saber cuál es la concentración es igual a masa por las gamas, la dosis, entre la velocidad de infusión. Y si queremos saber cuál es la masa del paciente, sabiendo la concentración, la velocidad de infusión y las gamas, es masa del paciente es igual a la concentración por la velocidad de infusión entre las dosis.